Bienvenidos a 849 Props. Con este primer vídeo pues voy a explicaros el proceso de creación del casco de piloto de A-Wing. El piloto de A-Wing para mí fue uno de los cascos que más me impactó por esta secuencia que acabáis de ver, y fue el primer proyecto que intenté hacer hace 15 años, del cual no me queda ni un solo resto. Es un casco difícil de conseguir, pero que gracias a la impresión 3D y la técnica del termoformado pues he conseguido hacer este casco que veis en la imagen. Os voy a explicar el proceso. Es un vídeo largo, bastante largo, sobre todo lleva muchas horas de lijado que ahora podréis ver a continuación. Uno de los procesos más importantes a la hora de realizar un prop es buscar información. Toda esta información pues la he encontrado a través de internet y de los libros que existen sobre Star Wars. En concreto uno que os enseñaré en siguientes vídeos, que es Costumes of Star Wars. Vestuario de Star Wars, yo lo tengo en inglés y es una auténtica maravilla, vale su peso en oro. En la web donde he encontrado más información, www.goldenarmor.com, y ahí he encontrado muchísima información sobre los cascos de la trilogía clásica de pilotos, ya que mi objetivo es conseguir la colección completa de los 4 cascos de piloto de la trilogía clásica: piloto de A-Wing, de B-Wing, de E-Wing y de X-Wing. Proceso que os mostraré en sucesivos vídeos. Vamos a empezar con el de piloto de A-Wing. Si habéis visto en alguno de los shorts que he subido, pues veis el piloto de E-Wing, el piloto de B-Wing, y cada uno pues lleva un proceso diferente. Aquí, como veis en esta imagen, pues está el proceso de lija. Parto de un kit que he hecho yo, que podéis conseguirlo en mi web, en DG Props Réplicas, y que he podido termoformar pues gracias a mi hermano y amigo Juanma de Locos Armor, donde podréis conseguir todo tipo de kits, armadura y demás a precio muy económico. El kit que hemos hecho no es un kit perfecto, por eso su precio tan económico. Si queréis kit más detallado, mucho mejor hecho, pues hay muchísimos en la red. De hecho, en la propia Golden Armor tenéis para conseguir un kit, pero su precio es muchísimo más elevado. La idea de nuestra mentalidad es de hacer kit económico para hacerte tus propias armaduras, cascos y demás. En el caso de este kit, en otros cascos y en otras de estos son mucho más detallados, pero en el caso de este kit es un kit que necesita muchísimo trabajo, como podéis ver en el vídeo. Este es un vídeo en el que estamos lijando porque hemos tenido que hacerle modificaciones al propio kit, ya que la impresión 3D que hicimos pues no es una impresión 3D perfecta, le faltan algunos detalles, pero esos detalles se los añado tal y como se hacían antiguamente, o incluso este propio casco, después de haberse detallado, se podría sacar moldes para poder hacer un kit mucho mejor, cosa que haremos más adelante. El kit viene en 3 piezas, que son los 2 lados del casco y lo que es la visera superior. Como veis, estoy enmasillando porque le he añadido una parte en el aro superior para que sea un poquito más grueso. Le he hecho una serie de agujeros y aquí en esta parte del vídeo podéis ver la parte de la visera, en la que haciéndole la pieza que se hace con un trocito de HIPS. Nosotros el material que utilizamos es HIPS, que es poliestireno de alto impacto. Es un material igual que el ABS o incluso mejor, porque resiste mucho mejor los impactos y es mucho más flexible. Aquí estáis viendo cómo estoy poniéndole la visera. Esta parte la hago con un atornillador normal y corriente. Le hago también un agujero para meterle la parte del micro, porque lleva ahí una hendidura. A base de ver muchísimas fotos de documentación del casco, pues se van viendo las modificaciones que tienes que ir haciéndole al kit.
Son pequeños detalles que hay que ir añadiendo conforme vas viendo la fotografía. En el caso de comprar un kit ya mucho más elaborado, pues este tipo de cosas no hay que hacerlo, pero para mí es muchísimo más divertido hacer este tipo de cosas. Y bueno, incluso los ghiblis, como vais a ver ahora, que a lo largo del vídeo explico cómo hacer todos los ghiblis para este casco, que os puede valer para otros cascos y para otro tipo de elaboraciones. Yo uso para pegar estos cianoquilatos, ya que este casco es para mí. El cianoquilato no es recomendable usarlo con el Hips porque lo cristaliza y lo convierte mucho más quebradizo. Y bueno, es un material que se usa bastante bien a la hora de pegar porque se usa el acelerante y se trabaja muy rápido, pero no es recomendable usarlo en el Hips. Bueno, vamos a empezar explicando qué es un ghibli, porque yo uso la palabra ghibli muy a menudo, la vais a escuchar a lo largo de los vídeos, y un ghibli es una pequeña pieza de detalle que generalmente se usaban en Star Wars, piezas de maqueta, restos de electrónica y demás para hacer todo este tipo de ghibli, pero yo los hago a mano. Y algunas también uso piezas de maqueta y piezas de electrónica. Para hacer los ghiblis de los laterales, este casco no es Film Accurate 100%, eso quiero dejarlo bastante claro. Está hecho como si me hubieran encargado a mí hacerlo, y hay algunas partes como esta en concreto, que las piezas de las orejas pues están sacadas de un kit de una maqueta de una moto Yamaha que no tengo y algún día lo conseguiré y lo sustituiré. Para usarlo he usado un botón de un calentador de estos que se usan en invierno y lo he cortado por la mitad. Le he añadido un trocito de Hips para darle la base plana y aquí me podéis ver limándolo y dándole la forma. Las herramientas que yo uso, pues esta lima que veis ahí arriba al lado del cúter es una lima que yo me he hecho, que es un trozo de aluminio en el que he cogido y le he añadido una pieza de lija de grano gordo y la uso para lijar el hip, que se usa bastante bien. Aquí estáis viendo cómo estoy haciendo los ghiblis pequeños. Todo esto es documentación de fotografías que podéis ver. Estoy haciéndolo lo más parecido posible. Esta pieza sí podría valer para alta en Rebel Legion perfectamente. Y uso hips, los recortes del hips, lo que voy usando, voy dándole forma con la lima, voy haciendo diferentes piezas pequeñas que van añadidas al detalle hasta que consiga la forma que yo quiera. Uso diferentes herramientas, como podéis ver, unos alicates, uso un cúter, tengo cúter de precisión, limas de uñas, limas gordas, limas de relojero, de cola de ratón. O sea, dependiendo de la pieza que se vaya a hacer, pues te pido unas herramientas u otras. En el caso de los ghiblis de este casco, lleva varios ghiblis, que luego veréis cuando lo vayamos a pintar los ghiblis que llevan. Hay diferentes modelos de casco de piloto de A-Wing. Encontré hace unas semanas un casco que se subastaba en propectores.com y bueno, hay diferentes modelos del casco de piloto de A-Wing. De hecho, en otra página que sigo, que es de Réplica Pro Forum, hay fotografías del rodaje de la película y podéis ver que el casco es completamente diferente a los cascos que se ven en Golden Arbor o cascos que se ven en el propio libro, porque había diferentes modelos de cascos. Aquí estoy haciendo otro ghibli y este es de una forma diferente. Para ir haciendo el ghibli pues voy añadiendo diferentes trocitos de plástico. El detalle está en fijarte en la fotografía, ampliarla todo lo que pueda y añadiendo pequeños detalles. Todo se puede hacer a mano, no hay nada que no se pueda hacer. También existe el mundo de la impresión 3D, que lo veremos en otros vídeos más adelante, pero a mí me gusta mucho más hacerlo a mano, de la escuela antigua o de la antigua escuela o old school, porque así es como se hacían antes las cosas, hacerlas a mano y no depender tanto de una máquina para poder hacer un casco o algo que tú quieras. En la imagen podéis ver el ratón. Justo enfrente tengo un ordenador en mi taller. Bueno, esto es una pequeña parte del taller y está grabando pues lo que es el detalle de hacer las piezas, ¿no?
Uso diferentes colores de plástico, pero no es por nada, sino simplemente porque ese plástico es un poquito más grueso, entonces me da la forma para poder hacer lo que yo quiero. En el caso de las medidas, pues voy usando una regla de precisión para intentar sacar la medida con referencia del casco. Hago unos cálculos cogiendo la medida que aparece en la pantalla, la cojo con la regla y calculo haciendo una regla de 3 que si el casco mide tanto, pues la pieza debe de medir tanto. También es hacer las cosas un poquito a ojo. Como podéis ver, ahí va la pieza colocada. Ahora esta parte sí es una pieza en impresión 3D que es del kit casco de piloto de Bwin. En el caso de este casco, pues esta parte es lo que lleva es el micro. El micro también está hecho en impresión 3D, también se puede hacer a mano. De hecho, en el de piloto de eWing, que veréis más adelante en sucesivos vídeos, pues lo hice a mano y os enseñaré cómo se hace la pieza del micro a mano por completo. Usé esta porque me parecía mucho mejor. Ahora las piezas que van en las orejas, pues le hago unos orificios que es por donde van metidos los cables que veréis más adelante en el proceso. El proceso es un proceso largo. Bueno, aquí en este vídeo que está resumido de 30 minutos son aproximadamente 3-4 semanas de trabajo. Lleva muchísima lija. Como podéis ver, uso una lijadora mouse, tengo otra lijadora también orbital. La lija es tu amiga. No le tengas miedo a la lija. Cuanto más se elige un trabajo, ya sea de impresión 3D, ya sea en este caso termoformado, pues queda muchísimo mejor. Hay pequeños bultitos que te salen en la parte del termoformado, ya que nosotros no tenemos una máquina industrial. Es una máquina de termoformada casera que nos ha dado bastante buenos resultados a mi amigo Juanma y a mí, que llevamos como 15 años haciendo armaduras y demás, ¿no? La lija, aparte de usar lija de lijadora, uso lija de mano de diferentes granos. La lija que me va sobrando de la propia lijadora, pues la vuelvo a reutilizar, y todo lo que sea masilla, lija, masilla, lija, masilla, lija, cuanto más veces lo repitas el proceso, muchísimo mejor queda el resultado. A mí una de las cosas que más coraje me da de ver en un prop o supuesto prop, ver las líneas de impresión porque no se ha querido lijar o porque se quieren hacer las cosas rápido o simplemente porque se le da imprimación de Montana y nos creemos que con la imprimación de Montana todo se soluciona. Cuando lo mejor es lija, masilla de carrocero. Yo uso la misma masilla que se usa de poliéster, no la de fibra de poliéster, sino masilla de poliéster para reparaciones de coche. Y es una de las mejores masillas que se pueden usar. También una masilla especial para plástico que la uso en otros proyectos, que ya os hablaré de ella más adelante. Aquí podéis ver un detalle que le he añadido a la parte trasera del casco. En diferentes fotografías, diferentes cascos, pues se ve que es una hendidura hacia adentro, luego se ve que es una hendidura hacia afuera. Hay otros cascos que va de otra manera. En la última foto que vi del casco que se subastaba original de la película en The Prop Store, pues eran simplemente cortes que se hacían ahí detrás. Entonces yo le he añadido estas tiras. Estos son bridas de nylon, las bridas que se usan para fijar cables y demás, a la que le voy dando forma con un mechero, voy cortándola y voy pegándola. Es un detalle que queda bastante llamativo, que no lo trae nuestro termoformado, porque es una cosa que descubrí después de haber hecho la impresión de la pieza. Y luego una pieza que lleva en la parte de atrás, que es un rectángulo cuadrado. Para darle calor a esta pieza, pues uso una pistola de calor. Con esta pistola de calor voy dándole la forma que yo quiero, lo pego y luego toda esta parte pues irá enmasillado para que quede perfectamente igualado y que quede a rasco la pieza, aparte de darle una lija. Para pegarlo pues uso cianoquilato y acelerante. Yo el cianoquilato que uso es de la marca Cofan, que podéis comprar en ferreterías industriales, y es un cianoquilato que da bastante buen resultado y que con su acelerador pues funciona bastante bien y es bastante económico. Para pegar la visera pues le pego una pieza, un trozo de gips, y a esta pieza pues le hago un taladro para poder colocarle los tornillos.
Además, dentro de los Ghiblis que lleva también varios tornillos. Uso tornillos planos, siempre intento buscar tornillos estilo antiguo en ferreterías viejas. Cuando veo una ferretería que lleva ya sus años y demás, es donde se pueden conseguir este tipo de Ghibli. Para fijarlo y atornillarlo, pues lo que hago es pegarle un taladro y ponerle el tornillo con su tuerca. El resultado que queda es muy parecido a los cascos originales y se podría hacer también con piezas de resina, que se puede sacar molde a lo que es un tornillo, a la cabeza de un tornillo, luego se pega encima y lo que hace es pegarlo. Pero a mí me gusta usar piezas originales, que se vea que es una cosa que se ha hecho a mano y que no es nada de impresión 3D ni nada por el estilo. Que no estoy en contra de la impresión 3D, que me encanta, que podréis ver más adelante trabajos en impresión 3D completo, como el piloto de B-Wing. He hecho el casco completamente en impresión 3D para que veáis que también con impresión 3D se pueden hacer props. Yo la impresión 3D la uso sobre todo para hacer piezas, trabajarlas y luego sacarle molde y hacer copias en resina. Hay piezas que son bastante complicadas de conseguir. De hecho, este casco lleva una pieza en concreto que más adelante veréis, que está sacada de una maquinilla de afeitar antigua de los años 70, que es muy difícil de conseguir, y a no ser que tenga un kit para poder sacarle un molde a esa pieza, que ahí estaremos hablando de recastear, que no está bien visto, yo prefiero hacerlo a mano o en este caso de impresión 3D, que lo que hice fue buscar la pieza y compré el diseño de las piezas y demás, y me venía dentro del kit de piloto de B-Wing, que lleva la misma pieza. Entonces la imprimí y esa pieza pues la he trabajado un poco porque no es correcta la pieza para que sea la pieza que yo quiero. Bueno, pues ya está terminado de construir el casco y ahora toca la parte de pintura. Para el tema de pintura, yo no tengo cabina de pintura. Yo pongo en mi mesa de trabajo un cartoncito cuando no se puede pintar fuera por tema de aire y demás. Más adelante veréis que me he hecho una cabina de pintura, más o menos, un pequeño cuartito de pintura hecho con un cajón. Y bueno, las recomendaciones de siempre, que sea un sitio que esté ventilado, que uséis mascarilla y demás, ¿no? Yo la pintura empiezo por una base metálica, uso una pintura metálica para luego cuando haga efecto de daño de batalla se vea la parte de abajo metálica. Tanto los Ghiblis como lo que es el casco, pues le doy una mano bastante generosa de base metálica. Tiene que ser una base metálica que luego puedas pintar encima para que no te haga craquelado y es decir, si estás usando una pintura que es sintética, pues que las pinturas restantes que uses sean sintéticas, o si estás usando una pintura acrílica, que las siguientes sean acrílicas. Si mezclas acrílico con sintético, pues te hace un efecto que se llama craquelado, que en algunas veces interesa hacerlo porque te hace un efecto como que se vuelve todo rugoso y como si se despellejara, y te salen burbujas. Esas burbujas las lijas y te sale el efecto deseado de que se te levante la pintura, pero en este caso no lo queremos. Luego le doy una base blanca. Hay diferentes maneras de pintar. Yo en este caso voy a empezar por una base de pintura blanca. La pintura que yo uso es pintura de Montana. Confío siempre en Montana porque Montana es la mejor marca que hay para pintar todo este tipo, ya sea por precio, calidad, capacidad de cubrición. Y bueno, se suele usar una base. Aquí veis cómo se me cae. En mis vídeos vais a ver que no todo es perfecto. A mí me da muchísimo coraje todos estos vídeos que hay en YouTube en el que todo sale bien y todo sale perfecto. Después de aplicar el blanco, pues vamos a darle el tono azul. Hay un azul cobalto, que es el tono que uso de Montana para esta parte. Cubro con cinta de enmascarar las partes que no quiero que se me pinte y pinto con el azul cobalto lo que quiero. Es un bote que se me está terminando y os voy a enseñar un truquito para aprovechar cuando un bote se te termina y no has acabado de hacer el proyecto y no puedes ir a comprar más pintura y demás. Como os he dicho antes, no todo sale perfecto. Luego le doy el otro tono, que es el rojo, que es un rojo oscuro también de Montana. Exactamente no me sé cuál es el color, que es un rojo tipo rojo caldera, y pinto el rojo. Se puede hacer de manera inversa, pero yo esta vez lo voy a hacer de esta manera. El truquito, os lo explico.
Pues cogéis con un tornillo, le pegáis un taladro o le pegáis con un tornillo un par de martillazos y hacéis un agujero. Ahora cogéis los envases que te vienen de Montana, los tapones, los llenáis de pintura y cogéis con una brochita y lo pintáis. Entonces podéis aprovechar el poquito de pintura que queda en el caso de que se os haya terminado la pintura pero no hayáis podido terminar el trabajo. Suele quedar dentro algo de pintura y esa pintura pues se puede aprovechar para hacer todo este tipo de cosas, o incluso podéis usarla para hacer maquetas, pero no podéis tardar más de una semana en usarlo porque se seca. Aunque lo tapéis con un tapón, lo pongáis hermético, esta pintura se seca, entra el aire y el aire que entra por el agujero pues hace que se seque. Bueno, y ahora vamos con los detalles. Para hacer la línea negra he pintado de negro y luego encima, después de haber enmascarado con una cinta enmascarada de acrílicos Vallejo que podéis encontrar en tiendas de maqueta. Yo en Sevilla, que es de donde soy, lo he encontrado en la tienda Milby, que tienen temas de maqueta, y allí he encontrado eso. Entonces cogéis y enmascaráis todo aquello que no queráis que se pinte y volvéis con la pintura blanca y cubrís. Eso es para hacer la línea negra que va encima del azul cobalto. Es una cinta de 2 milímetros que te deja exactamente la marca negra. Luego pues desenmascaráis y podéis ver todo lo que es el trabajo, el proceso terminado de pintar. Bueno, después de toda esa fase de pintura, pues comenzamos a pegar los ghibli que hemos hecho. Hay algunos ghibli que los voy a pegar con cianoquilato y hay otros ghibli que los voy a pegar con silicona caliente. ¿Por qué hago esto? Pues porque los que pego con silicona caliente es porque luego voy a sacarlos y voy a hacerle moldes para sacarlo la copia, para luego poder hacer parte del kit que me hace falta para poder venderlo. Los que voy pegando con silicona caliente también es porque si algún día encuentro la pieza que tengo que sustituirla, como es el caso de las dos piezas de las orejas, lo pego con silicona caliente para luego poder despegarlo perfectamente y que no me deje ninguna marca. Una vez pegado todos los ghibli, pues paso a la parte del cableado. Aquí os muestro cómo hacer uno de los ghibli. En el caso de los cables, para poder hacer todo lo que es el cableado, pues uso un cable cualquiera negro que tengo dentro de mi cajón desastre de cable. En este caso creo que es un cable de antena negro en el que voy dándole la forma, y para fijarlo lo que uso es un tubito negro, ya sea un tubo de plástico, un tubo de riego de plástico, y entonces voy cortando pequeños trozos y ese trocito, una vez ya pintado, lo pego encima de lo que es el casco. Voy añadiendo diferentes cables. Este cable en concreto es un cable que es el cable que te hace como la conexión. Está hecho con un conector de un cargador de mechero de coche. Uso cables de diferente grosor. En el caso del cable que vais a ver ahora es un cable un poco más finito, que es el cable que hace la conexión del micrófono a lo que es la parte de la oreja, y es un cable pequeñito que lo pego con cianoquilato a la pieza al ghibli que hice, y queda perfecto y queda bastante bien detallado. Luego otro cable, que ese cable va hacia adentro y va por la parte de abajo exactamente igual, con los trocitos de tubo de plástico para que dé el detalle de que son las fijaciones del cable. Lo pego con cianoquilato, uso el acelerante como ya habéis visto, porque se queda fijado al momento, y uso 3 trocitos de tubo. Esos tubitos, como veis, van pegados a lo que es la parte inferior del casco y queda un detalle bastante curioso.
Como veis, lleva bastante detallito de cable. Todos estos detalles los pego después de haberlo pintado porque es mucho más fácil hacerlo así. Ahora, después de todo esto, pues comenzamos con la parte de envejecimiento. ¿Cómo hago yo el envejecimiento de los cascos? Pues hay diferentes técnicas. En este caso voy a usar una técnica que es hacerle los arañazos con pintura negra. Coges la pintura de Montana, la echas en el taponcito y ahora con un pincel pues vas en todas las aristas, las uniones, los recovecos, todo lo que son los botones que van sobresaliendo, pues le das con el pincel de mala manera. O sea, no tienes que hacerlo detallado, tienes que hacer como que fueran marcas, como que son marcas de pintura. Si ves alguna gota que se te cae, pues con un trapito y le das. Hay veces que le doy con un poquito de pintura y esa gota la extiendo para que haga una mancha, haga un desconchón. Hago esa misma fase, la hago 3 veces. Lo pinto con negro, pinto con gris y pinto con blanco. Eso es en el caso de este casco, que tiene un detallado que, si podéis ver las fotografías de los cascos originales, pues ese detallado está hecho prácticamente de esa manera. Ahora estoy dándole el gris, después un gris medio, también de Montana. Hago unas manchas en la parte superior, en todo lo que son los desconchones y los defectos de pintura que te hayan salido al desenmascarar, pues aprovechas y ese mismo desperfecto pues lo conviertes en un desperfecto de la pintura, o que se haya movido la pintura, se haya desconchado. Ahora estoy dándole con el blanco. Coges con la misma pintura blanca que has pintado y haces las partes que son de color, en el rojo, en el azul, pues va haciéndole desconchones. Incluso mezclas pintura blanca con el negro, lo haces seguidamente para que se fundan los dos tonos y haga un efecto difuminado, como estáis viendo aquí ahora. Le doy con un trapo y el blanco queda encima del negro y entonces te hace una especie como efecto de desconchón. Al mezclarlo con el negro, pues estoy dándole un tono gris claro, muy claro, en la parte de la visera, que se ven que los cascos originales tenían ahí unos desconchones que son de un tono gris claro. Uso aerógrafo, lo que pasa que en este caso del efecto de pintura no voy a usar aerógrafo porque no lo veo necesario, porque se puede hacer el mismo efecto con un spray que luego veréis la técnica. Ahora pues después de esto dejo que esa pintura se seque. Hay que dejarla por lo menos un par de días para que se seque, para que luego cuando le deje el efecto de lijado, que luego lo veréis, quede bastante bien. Y ahora me dedico a hacer el rulillo de cuero que lleva a lo largo de todo el casco. El rulillo de cuero, pues uso polipiel de color cuero y un trozo de cuerda gorda con pegamento tipo adhesivo de contacto, mal llamado en España Supergen, en este caso es Novopren o el 6, que es el que estoy usando. Das el pegamento, después de dar todo el pegamento dejas que haga efecto unos minutos y luego lo cierras para que te dé forma. Uso pinzas de la ropa para que esto quede perfectamente pegado.
Y bueno, una vez que ya se ha secado el pegamento, se le quitan las pinzas. Tengo la silicona caliente preparada por pegar algunas partes que no han quedado bien pegadas o que no ha cerrado bien. Y después de esto llega la parte más difícil para mí, que ha sido de la construcción del casco, que es pegar esta cinta y darle forma para que quede real y que quede perfecto pegado en el casco. Se pueden usar diferentes modos de pegarlo. Yo lo pego con silicona caliente y en algunas partes le incido con cianoquilato para que quede pegado en la parte que hace curva. Es una cosa bastante larga, bastante tediosa. No he grabado el vídeo completo, pero aquí tenéis el inicio de cómo voy pegándolo usando el apoyo de las pinzas para que eso quede pegado en su sitio. Es bastante complicado y, como digo, para mí ha sido la parte más complicada de hacerlo, y creo que ha quedado bastante guay, bastante real. Bueno, pues ya está terminado, le quito las pinzas, al día siguiente después espera de que seque perfectamente y comenzamos con otra parte del envejecimiento. Esto normalmente lo suelo hacer con aerógrafo, pero en este caso he usado un spray negro que lo aplico desde lejos para que quede un negro difuminado. Una vez que le doy el negro y le doy a diferentes partes con el negro a modo de aerógrafo, ¿vale? Para que quede un tono más oscuro, luego le doy con un trapo en algunas partes en las que quiero que quede un poquito más grueso. Después de esto comenzamos con la fase de lija. Con una lija de grano gordo y una lija de grano fino, pues voy dándole a todas las partes en las que he pintado las líneas negras y he pintado los desconchones para difuminarlo y que no se vea que es un brochazo negro, ¿vale? Entonces este efecto lo que hace es hacerte el efecto de desgaste. Luego en otras partes en las que he dado el spray negro, le doy con la lija para que quede el blanco y resalte el blanco de debajo y parezca el negro como suciedad que se le ha añadido a lo que es el casco. Esto lo hago por todas partes. En las partes en las que es color, por ejemplo, como he pintado el blanco debajo y he pintado el rojo encima, pues al darle la lija en los bordes y en las aristas, pues se ve el blanco debajo. Bueno, y a este casco le falta el complemento perfecto, que es el gorro de aviador. Era un gorro de la Segunda Guerra Mundial de aviador, y este gorro yo lo conseguí hace años comprando en eBay un casco de Rebelde de Endor. Lo he usado para este casco, para que lo veáis cómo es. Se puede comprar, creo que por eBay, este gorro, y es el complemento perfecto. Y bueno, y con esto se ha terminado la construcción del casco. Para mí creo que el resultado que ha quedado es bastante bueno. Después de 15 años que empecé el primer proyecto, he conseguido que este casco sea realidad. Para mí ha sido una ilusión grandísima poder hacer este casco, porque es un sueño que he conseguido y que, bueno, es uno de los trajes que más me gusta de Star Wars. Los que me conocéis pues sabéis que tengo un montón de trajes de Star Wars y este es uno de los que tengo pendiente. Y me ha encantado, espero que el vídeo os haya gustado. Vendrán más vídeos, como podéis ver tengo el casco de E-Wing terminado también, tengo el casco de B-Wing terminado, y estoy haciendo los vídeos también para poder subirlos al canal. Y nada, chicos, ya sabéis, darle a suscribir, compartirlo y disfrutar. Muchísimas gracias por verlo. Hasta luego.